Mi intervención en este coloquio es sobre filosofía mexicana. Algunos de los presentes ya más o menos conocen o van a conocer o van a darse cuenta respecto a lo que voy a exponer, que ya lo conocen. Entonces ojalá que más bien se animen a dialogarlo una vez que termine la lectura. Básicamente, la presente plática sobre la filosofía mexicana o la filosofía en México, que voy a exponer a continuación, que voy a leerles a continuación, se compone de 4 muy breves secciones. La primera, exponemos la clara vinculación de la reflexión mexicana desde el siglo XIX con expectativas sociopolíticas, con expectativas ideológicas. La segunda sección va a ser la vinculación entre la filosofía mexicana y el contexto histórico, social y cultural de nuestro país. Digamos, en gran medida, si hay algo como una especie de tesis a plantear en esta plática, es la íntima conexión entre reflexión filosófica mexicana y el contexto sociocultural. La tercera sección, muy breve, desgraciadamente, no da para más el tiempo disponible, es el tratamiento de la identidad como uno de los problemas centrales del pensamiento filosófico mexicano. Y finalmente cerramos con una cuarta sección, que son las dificultades de filosofar desde México, o como dice un autor como Carlos Pereda, las dificultades de filosofar desde el idioma español, o en español, pues. Las dificultades del aprendizaje de la filosofía en general y de la filosofía mexicana en particular. Entonces, pues, inicio propiamente la lectura que va a dar pie al tratamiento de estas 4 secciones. Y dice lo siguiente: durante el siglo XIX, el pensamiento en México se expresó a partir de algunas corrientes filosófico-ideológicas, tales como el liberalismo, en un autor como José María Luis Mora, el conservadurismo, en Lucas Alamán, el positivismo desarrollado por Gabino Barreda, el socialismo desarrollado por Juan de la Mata Rivera y el anarquismo desarrollado, entre otros, por los hermanos Flores Magón, particularmente por Ricardo Flores Magón. ¿Cómo podemos advertir, a partir de las corrientes que influyeron en el pensamiento en México durante el siglo XIX, se trata no de desarrollos conceptuales, teóricos, puramente académicos? Más bien se trata de construcciones fundamentalmente ideológicas, sesgos sociopolíticos utilizados para combatir en un escenario social conflictivo, caótico, en busca de un proyecto de nación. Un escenario poco o nada interesado en el tratamiento filosófico puro o estrictamente puro, académico, tal y como lo entendemos en nuestros días, de los problemas sociales e históricos, sino más bien en el uso de las ideas más o menos constituidas para vencer a los adversarios ideológicos y políticos. Esto es muy característico del siglo XIX mexicano. Sin embargo, no podemos ignorar que, aunque fuese solo con un uso ideológico y en pocas expresiones del rico espectro de líneas filosóficas que se estaban desarrollando en el continente europeo durante el siglo XIX, desde el idealismo prácticamente hasta Nietzsche, la vitalidad y combatividad del pensamiento filosófico mexicano estaba presente sin lugar a dudas. Ahora bien, la fundación e inauguración de la Universidad de México en 1910, en pleno porfiriato, y con su secretario de Educación, Justo Sierra,
significó el inicio de la presencia regular, normal, de la filosofía en las universidades públicas mexicanas y aún en la educación media superior como parte de las materias impartidas en esta. Ahora bien, ¿qué diferencias podemos establecer o determinar que existan entre el tipo de pensamiento que encontramos durante el siglo XIX mexicano y el que caracteriza a nuestro propio siglo XX y al siglo XXI, que ya van 16 años del mismo? Una primera diferencia es el innegable rigor conceptual y la sistematicidad creciente del trabajo filosófico. Esto se ha dado desde el siglo XX y hasta nuestros días. Hay cada vez mayor rigor conceptual y mayor sistematicidad en el trabajo filosófico respecto al siglo XIX. Segunda, una formación académica igualmente más sólida en el trabajo analítico, interpretativo y crítico de la filosofía. Tercera, formalmente es usual dividir la filosofía en México desde el siglo pasado hasta nuestros días, en primer lugar, en una generación de forjadores que trabajaron durante las 3 o 4 primeras décadas del siglo XIX, en donde está dominado, digamos, este primer momento, esta primera generación de forjadores, por 3 grandes autores. Los 3 grandes autores representativos de esta primera generación, que son Antonio Caso, José Vasconcelos y el propio Samuel Ramos, que da nombre a nuestra facultad. En segundo lugar, tenemos un rico espectro de pensadores que durante la quinta, la sexta y la séptima décadas de dicho siglo aprovechan creativa y autónomamente lo aprendido en el primer momento con los forjadores. En estas décadas podemos encontrar prácticamente lo que se conoce como los integrantes del Grupo Hiperión, fundado en la Universidad de México, entre otros, pues la primera etapa, digamos, de Luis Villoro, Emilio Uranga, Jorge Portilla, Leopoldo Cera y varios más. Son, digamos, esta segunda etapa, segundo momento, el intermedio, que se va a extender también a la tercera etapa. En tercer lugar, lo que Carlos Pereira, a partir de este librito, que se llama La filosofía en México en el siglo XX, apuntes de un participante, lo que Carlos Pereira denomina un periodo describible como archipiélago. Es decir, se da una fragmentación de la unidad que se podría reconocer en el primer momento y aún en el segundo momento, para aparecer como un conjunto de islas de desarrollo filosófico no siempre en comunicación entre sí. Este último momento lo podemos ubicar durante los últimos 30 años, es decir, en los últimos 30 años, al menos lo que tenemos en nuestro país es un abigarrado conjunto de autores, de textos repartidos en toda la República Mexicana, no solamente en el centro de nuestro país, en la UNAM o en la UAM, sino tenemos otros centros, digamos, fuera del centro de la República Mexicana, pero que no necesariamente estos centros se han comunicado entre sí como deberían o podrían hacerlo, ¿no? Paso a la segunda sección, dejando un poquito esto para, sobre todo, posibles preguntas al final de mi lectura. ¿A qué nos referimos con que el pensamiento filosófico en México siempre se ha nutrido del mundo sociocultural como aquello que provoca a pensar, que fuerza a hacerlo? Ciertamente la vida sociocultural, en su riqueza, pluralidad y complejidad, no es simplemente, como generalmente tendemos a imaginar, algo ya constituido, acabado, realizado, fijo, como una realidad que meramente espera de nosotros que lo reflejemos, que nos lo representemos con nuestro pensamiento. Más bien se trata, este contexto histórico, social, cultural,
de una vida no acabada, no cerrada ni muerta. No es algo único y simple que admita una sola interpretación, un solo concepto o grupo de conceptos que la envuelvan explicándola y entregándola a todos en su plena claridad y en su plena pureza. La vida sociocultural, en cualquier periodo de nuestra historia, de la historia mexicana, en cualquier siglo, en cualquier año, en cualquier mes, en cualquier día, es diversidad, es movimiento, ¿sí? Es un conjunto de estratos, de intereses, de expectativas, de devenires, de sueños o de pesadillas. Siendo así, el pensamiento filosófico mexicano no está propiamente para cumplir un ejercicio de mero reflejo, sino que más bien es un ejercicio de creación de conceptos respecto a esta viva, moviente realidad sociocultural e histórica. Conceptos que no quedan reducidos a meros hechos empíricos, atrapados en la misma realidad que buscan pensar, sino que se mantienen sobrevolándola, expresándola y al mismo tiempo recreando su sentido, tanto el pasado, el presente y aún el porvenir. La filosofía en México no es, como se llegaba a decir de la filosofía en general, sobre todo a partir de la influencia de Hegel, la manifestación en ideas y conceptos de un tiempo sociocultural determinado. Puede ser esto, y quizá en cierto sentido lo es, que la filosofía sea un simple reflejo del periodo determinado que se ocupa. Pero también es, y principalmente, la resistencia a un tiempo determinado. No es mero reflejo, sino aún una resistencia a un tiempo determinado. Es la creación conceptual en el que ese tiempo no alcanza a reconocerse fácticamente, pero sí, al menos de manera virtual, como una posibilidad que le pertenece. La filosofía en México, de tal modo, la que se refiere a nuestro pasado, al presente y al porvenir, nunca es mera memoria conceptualizada, tampoco es mera fotografía del presente, ni tampoco finalmente es profecía o perspectiva o vivencia de hechos por venir. La creación conceptual e incluso los problemas filosóficos mantienen una tensa, conflictiva y nunca resuelta interrelación con la vida sociocultural. Hay una especie de amor y de odio que se genera entre los filósofos y esa vida sociocultural. Sentimientos encontrados, contradictoriamente encontrados, amor y odio, en el pensamiento de quienes han hecho de México su motivo principal para pensar. Es decir, hay un profundo sentimiento de amor, de empatía, de simpatía con ese entorno sociocultural, pero al mismo tiempo se genera una especie de descontento con ese entorno sociocultural que no acepta esos conceptos, que le resultan totalmente indiferentes, que le muestra total apatía para simplemente molestarse en tratar de conocerlos. Me atrevo pues a decir que no se puede enseñar e igualmente aprender filosofía en México si desconocemos la historia y el presente de la vida sociocultural en nuestro país. Esto es de gran importancia. Nunca los conceptos filosóficos en ningún ámbito del planeta son meras construcciones en abstracto, son simples creaciones de un espíritu desencarnado, ahistórico, pero en el caso de nuestro país queda todavía mucho más clara esta conexión del pensamiento filosófico con su contexto. Esto no significa que la filosofía en México corra el riesgo, aunque evidentemente este riesgo existe, de que meramente reproduzca lo que podemos encontrar en las historias oficiales.
la de los libros de texto que monumentalizan todo, hechos, personalidades, documentos, que lo fijan tanto el pasado como el presente a una continuidad de una presunta identidad preexistente, intemporal, casi mítica, casi sustancial. Este riesgo se reduce casi en su totalidad siempre y cuando nos mantengamos en el ámbito estricto de la práctica filosófica. La filosofía nos sirve, si es que sirve, dócilmente a la vida sociocultural. En ocasiones pareciera que algunos filósofos pretenden más bien que sea esta, la vida sociocultural, la que sirva a los propósitos filosóficos. Paso